Hola, ¿qué tal? Este video trata acerca de ejercicios resueltos de densidad. En esta ocasión te mostraré algunos ejercicios de densidad tanto simples como un poco complicados. Comencemos. El primero dice, determina la densidad de un fluido, el cual tiene una masa de 0.8 kilogramos, donde su volumen es de 0.2 metros cúbicos. Si te fijas, como datos tenemos la masa que es 0.8 kilogramos y tenemos el volumen que es 0.2 metros cúbicos. Por lo tanto, como datos tenemos que vamos a determinar la densidad cuando nos dan la masa que es 0.8 kilogramos y su volumen de dicho fluido que es 0.2 metros cúbicos. Entonces, en función a la masa y al volumen, vamos a determinar la densidad. Sabemos por fórmula que densidad es igual a la masa dividido entre volumen. Conocemos la masa que es 0.8 kilogramos, conocemos el volumen que es 0.2 metros cúbicos. Sustituyendo la fórmula tenemos que densidad es igual a 0.8 kilogramos, que es la masa, dividido entre 0.2 metros cúbicos, que es el volumen. Hasta aquí vamos bien. Entonces, si divido 0.8 entre 0.2, nos da un valor de 4. Por lo tanto, la densidad es igual a 4 kilogramos por metros cúbicos. Quiere decir que la densidad de un fluido, el cual tiene una masa de 0.8 kilogramos, donde su volumen es de 0.2 metros cúbicos, será igual a 4 kilogramos por metro cúbico. Este es el valor de la densidad, 4 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces un segundo ejercicio que tenemos es el siguiente. Un fluido ocupa un volumen completo en un tanque de 0.4 metros cúbicos y una masa de 3 kilogramos. Determine su densidad. Es decir, vamos a determinar la densidad cuando nos dan el volumen y nos dan la masa de un fluido. Sabemos que como datos tenemos que la masa es igual a 3 kilogramos y el volumen es igual a 0.4 metros cúbicos. Por lo tanto, en función a la masa y al volumen, vamos a determinar la densidad. Sabemos por fórmula que densidad es igual a la masa entre volumen. Este es otro ejercicio bastante sencillo. Simplemente sustituyo en la fórmula y resuelvo. Sustituyendo tenemos que densidad es igual a 3 kilogramos dividido entre 0.4 metros cúbicos. 3 kilogramos que es la masa, 0.4 metros cúbicos que es el volumen. Resolviendo, 3 dividido entre 0.4 nos da un valor de 7.5 kilogramos por metros cúbicos. Este es el valor de la densidad. 7.5 kilogramos por metros cúbicos. Quiere decir que la densidad de un fluido que ocupa un volumen en un tanque completo de 0.4 metros cúbicos cuando tiene una masa de 3 kilogramos es igual a 7.5 kilogramos por metros cúbicos. Y bien, un tercer ejercicio es el siguiente. Determine la densidad de un fluido que se encuentra en un cilindro cuyo radio de base es de 5 centímetros y altura es 8 centímetros. Además, el mismo tiene una masa de 400 kilogramos. Si te fijas, este es un ejercicio ya un poquito más complicado porque nos pide la densidad de un fluido que se encuentra en un cilindro cuando nos dan simplemente el radio de base del cilindro y la altura. No nos están dando el volumen. Hay que determinar el volumen para luego determinar la densidad. Entonces, como datos tenemos que la masa del fluido es 400 gramos. Tenemos que el radio de base del cilindro donde se encuentra el fluido es de 5 centímetros y la altura de dicho cilindro donde se encuentra dicho fluido es de 8 centímetros. Entonces, en función al radio de base del cilindro y a su altura vamos a determinar el volumen, y cuando tengamos el volumen es que vamos a determinar la densidad, recordando que densidad es igual a la masa entre volumen. Conocemos la masa que son 400 gramos, pero desconocemos el volumen. Y para el volumen vamos a determinar el volumen del cilindro donde se encuentra dicho fluido, que será el mismo volumen de dicho fluido. Entonces, recordando que volumen de un cilindro es igual a pi multiplicado por el radio de la base multiplicado por la altura. El radio de la base elevado al cuadrado. Conocemos el radio de la base que son 5 centímetros y conocemos la altura que son 8 centímetros y el pi sabemos que es una constante. Entonces, sustituyendo en la fórmula tenemos que volumen es igual a pi multiplicado por 5 centímetros dentro de un paréntesis elevado al cuadrado, recordando que la fórmula me dice radio al cuadrado, multiplicado por 8 centímetros. Si resuelvo aquí, 5 como está dentro de un paréntesis elevado al cuadrado me está indicando que todo lo que está dentro del paréntesis estará elevado al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Recuerda que 5 al cuadrado es 5 por 5, 5 por 5, 25.
Centímetro elevado al cuadrado es centímetro cuadrado. Recuerda que esto es centímetro por centímetro, dando centímetro cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener que volumen es igual a pi multiplicado por 25 centímetros cuadrados multiplicado por 8 centímetros. Si resuelvo aquí, 25 multiplicado por 8 nos da un valor de 200. Centímetro cuadrado por centímetro nos da centímetro cúbico. Por lo tanto, volumen es igual a pi multiplicado por 200 centímetros cúbicos. Si resuelvo aquí pi multiplicado por 200, utilizando como pi 3.1415, vamos a tener que volumen es igual a 628.32 centímetros cúbicos. Con este volumen y esta masa de 400 kilogramos, vamos a determinar la densidad. Recordando que densidad es igual a masa entre volumen. La masa son 400 gramos, el volumen 628.32 centímetros cúbicos. Sustituyendo en la fórmula tenemos que densidad es igual a 400 gramos dividido entre 628.32 centímetros cúbicos. 400 dividido entre 628.32 nos da un valor de 0.64. Por lo tanto, densidad es igual a 0.64 gramos por centímetros cúbicos. Quiere decir que la densidad de un fluido que se encuentra en un cilindro cuyo radio de base es 5 centímetros y cuya altura es 8 centímetros, si el mismo posee una masa de 400 gramos, su densidad es igual a 0.64 gramos por centímetros cúbicos. Y bien, un cuarto ejercicio es el siguiente. Tenemos, si un fluido cuya densidad es de 5 kilogramos por metro cúbico ocupa un volumen de 0.3 metro cúbico, ¿cuál es su masa? Es decir, vamos a determinar la masa de un fluido cuando nos dan la densidad y nos dan su volumen. Entonces, como datos tenemos que la densidad de dicho fluido es de 5 kilogramos por metro cúbico. Tenemos que este fluido ocupa un volumen de 0.3 metro cúbico. Entonces, en función a la densidad y al volumen vamos a determinar la masa. Sabemos por fórmula que densidad es igual a la masa entre volumen. Conocemos el volumen que son 0.3 metros cúbicos y conocemos la densidad que es 5 kilogramos por metro cúbico, pero de la fórmula desconocemos la masa. Por lo tanto, si yo despejo la masa o la variable masa de aquí, puedo determinar la misma. Para determinar la masa o para despejar la masa, lo que hago es que voy a trabajar con la variable volumen, que como está dividiendo, si yo la quiero eliminar de aquí, lo que hago es que multiplico tanto lo que está a la izquierda como a la derecha haciendo de igual por volumen. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente. Densidad por volumen es igual a la masa entre volumen multiplicada por volumen. Aquí tacho volumen con volumen y nos queda que densidad multiplicada por volumen es igual a la masa. Es decir que la fórmula ahora es la siguiente. Densidad multiplicada por volumen es igual a la masa, que es lo mismo decir masa es igual a la densidad multiplicada por volumen. Con esta fórmula es que voy a determinar la masa, ya que conozco la densidad y conozco el volumen. Sustituyendo en la fórmula tenemos que masa es igual a 5 kilogramos multiplicado por metro cúbico. 5 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 0.3 metro cúbico. Si trabajo con las unidades, tacho la unidad, metro cúbico con metro cúbico, y la unidad que nos queda es kilogramo. Por lo tanto, la masa estará expresada en kilogramos. Entonces tenemos 5 kilogramos multiplicado por 0.3. 5 multiplicado por 0.3 nos da un valor de 1.5. Por lo tanto, la masa es igual a 1.5 kilogramos. Quiere decir que si un fluido cuya densidad es de 5 kilogramos por metro cúbico ocupa un volumen de 0.3 metro cúbico, su masa es igual a 1.5 kilogramos. Este es el valor de la masa. Y bien, un quinto ejercicio es el siguiente. La densidad de un fluido es de 0.64 gramos por centímetro cúbico. Si el mismo se encuentra en un recipiente cúbico, donde uno de sus lados es de 8 centímetros, determine su masa. Ok, imagínense que es este recipiente, donde cada lado o uno de sus lados mide 8 centímetros. Por lo tanto, este lado de aquí mide 8, este de aquí 8, este de aquí 8 y este de aquí 8. Todo o cada uno de sus lados miden 8 centímetros. Entonces, como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que la densidad del fluido es de 0.64 gramos por centímetro cúbico. Tenemos que cada uno de los lados del recipiente donde se encuentra el fluido mide 8 centímetros. Entonces, en función a la densidad y a cada uno de sus lados, vamos a determinar la masa. Pero, ¿qué ocurre? Recordando que la densidad es igual a la masa entre volumen. Como necesito la masa, vamos a despejar la variable masa de aquí. Para el volumen, lo que hago es que determino el volumen del cubo o del recipiente cúbico. Por lo tanto, para la masa trabajo primero con la variable volumen, que como está dividiendo,
Ya había hecho despeje, pero lo vamos a hacer de nuevo. Lo que hago es que multiplico tanto lo que está a la izquierda como a la derecha siendo igual por volumen. Entonces vamos a tener que densidad multiplicada por volumen es igual a la masa entre volumen multiplicada por volumen. Aquí tacho volumen con volumen y nos queda que densidad multiplicada por volumen es igual a masa. Es decir que ahora la fórmula es la siguiente. Densidad multiplicada por volumen es igual a masa, que es lo mismo decir masa es igual a la densidad multiplicada por volumen. Hasta aquí vamos bien. Pero ¿qué ocurre? Tengo el valor de la densidad que es 0.64 gramos por centímetro cúbico, pero no tengo el volumen. Para el volumen voy a determinarlo sacando el volumen del recipiente cúbico. Recordando que cuando se trata de un recipiente cúbico, volumen es igual a uno de sus lados elevado al cubo. Conozco uno de sus lados que es 8 centímetros, por lo tanto volumen es igual a 8 centímetros dentro de un paréntesis elevado al cubo. Como está dentro de un paréntesis, me está indicando que todo lo que está dentro del mismo estará elevado al cubo. Por lo tanto, 8 al cubo es igual a 8 por 8 por 8. 8 por 8, 64, por 8, 512. Por lo tanto, 8 al cubo es igual a 512. Y centímetro al cubo es centímetro cúbico. Por lo tanto, volumen es igual a 512 centímetros cúbicos. Una vez determinado el volumen y conociendo la densidad, lo que vamos a hacer ahora es a sustituir en la fórmula de la masa. Tenemos que masa es igual a densidad por volumen. La densidad es 0.64 gramos por centímetro cúbico. El volumen 512 centímetros cúbicos. Sustituyendo tenemos que masa es igual a 0.64 gramos por centímetro cúbico multiplicado por 512 centímetros cúbicos. Si trabajo con las unidades puedo tachar centímetro cúbico con centímetro cúbico y la unidad que nos queda es gramos. Por lo tanto la masa estará expresada en gramos. Entonces tenemos 0.64 gramos multiplicado por 512. 0.64 multiplicado por 512 nos da un valor de 327.68 gramos. Este es el valor de la masa, 327.68 gramos. Quiere decir que la densidad de un fluido es de 0.64 gramos por centímetro cúbico. Si el mismo se encuentra en un recipiente cúbico donde uno de sus lados es de 8 centímetros, si determinamos su masa es igual a 327.68 gramos. Este es el valor de la masa. Y bien, de tareas te dejo el siguiente. La densidad de un fluido es de 0.64 gramos por centímetro cúbico y su masa es de 327.68 gramos. Si este se encuentra en un recipiente esférico, determine el radio del recipiente esférico. Es decir que como datos vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la densidad del fluido es de 0.64 gramos por centímetro cúbico y este fluido tiene una masa de 327.68 gramos. Entonces, en función a la densidad y a la masa vamos a determinar el radio, recordando que el volumen de un recipiente esférico es igual a 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo. 4/3 de pi multiplicado por el radio al cubo. Lo que hacemos es que a través de la fórmula de la densidad que nos dice que densidad es igual a masa entre volumen, despejamos primero de aquí el volumen ya que conocemos la masa y conocemos la densidad, y luego cuando encontremos o cuando despejemos el volumen encontramos el volumen, y luego cuando tengamos el volumen encontramos el radio. De aquí despejamos la variable radio y encontramos el mismo cuando tengamos el volumen. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de ejercicios resueltos de densidad. Fueron sencillos y fueron un poco difíciles. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otras. Bendiciones y hasta la próxima. Me voy.